¿Qué tal? Es un placer volverles a saludar una vez más en NR Noticias con toda la información de Ecuador y el mundo. Todo lo que acontece está aquí en la pantalla de NR Noticias. No olviden, amablemente les pedimos suscribirse a nuestro canal, activar nuestra campanilla. Esto sin duda hará que nuestro trabajo siga creciendo cada día, nuestro trabajo informativo. Arrancamos con las noticias. Les contamos la Human Rights Watch, que es la organización de derechos humanos, denuncia que los militares han mantenido incomunicados a los detenidos en Ecuador. La organización Human Rights Watch envió este miércoles una carta al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para advertir de su decisión de elevar la lucha contra el crimen organizado a la categoría de conflicto armado internacional. Pues la Human Rights Watch dice que carece de sustento y ha contribuido a serias violaciones de derechos humanos por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas. Las violaciones a las que hace referencia la Organización de Derechos Humanos incluye al menos una aparente ejecución extrajudicial y múltiples caos de detención arbitrarias y malos tratos, señaló la Organización Internacional Defensora de los Derechos Humanos tras haber entrevistado una docena de víctimas supuestamente que les cometieron abusos. Incluso solicitaron información a instituciones del Estado para analizar 33 fotografías y videos que están por revisar y expedientes de casos judiciales donde se habría presuntamente violado sus derechos humanos. La Human Rights Watch, la organización de derechos humanos, aseveró que la decisión de Daniel Noboa de elevar la lucha contra el crimen organizado a la categoría de conflicto armado interno, con la que pasó a catalogar a las bandas criminales como grupos terroristas, carece de sustento legal y podría abrir la puerta a violaciones de derechos humanos. Pero déjeme decirle a esta organización que no podemos estar del lado de los bandidos, no podemos estar del lado de aquellos que hacen unas falsas denuncias diciendo que fueron maltratados y todo esto cuando están delinquiendo. Es que no podemos estar del lado del que delinque. Si seguimos siendo flexibles, déjeme decirle, en en este tipo de conductas contra las personas que siguen cometiendo delitos, créame, y este mensaje va para las directivas de la Human Rights, la Organización de Derechos Humanos. Siguen asesinando a políticos, siguen asesinando a concejales, siguen asesinando a alcaldes, siguen asesinando a jueces, siguen asesinando a abogados, siguen asesinando personas del común, civiles. Entonces no podemos flexibilizar porque algunos, claro, es que para los bandidos en estos momentos es incómodo que tengan a la ley, a la policía, a las Fuerzas Armadas encima. Entonces se inventan unas falsas denuncias aduciendo de que son maltratados y que son personas que no han cometido delitos ni nada de esto. La Human Rights Watch aseveró que la decisión de Noboa de elevar esta lucha, según el derecho internacional, la existencia de un conflicto armado depende de un análisis objetivo de criterios sobre el nivel de organizaciones de grupos armados y la intensidad de las hostilidades. ¿Qué más hostilidad le parece a ustedes, señores, que todo lo que han venido haciendo las bandas criminales en el Ecuador? Lo que han venido haciendo, lo que ha pasado en las cárceles, cómo han permeado a la justicia. ¿Quieren todavía más muestras? Es el colmo definitivamente. La Human Rights Watch, Organización de los Derechos, dice que sobre el nivel de organización de los grupos armados y la intensidad de las hostilidades explicó para que quien el gobierno de Noboa no ha presentado evidencias suficientes de que los enfrentamientos con los grupos criminales constituyan un conflicto armado no internacional. La declaración del conflicto armado interno en el Ecuador fue acompañado por un estado de excepción que fue decretado por el gobierno de Daniel Noboa en algunos de los epicentros donde la crisis de violencia del país se ha encrudecido, al estar más de ellas controladas por las bandas criminales, y también permitió que las Fuerzas Armadas patrullen y participen junto a la policía en operaciones contra la delincuencia organizada en las calles. Esto no tiene nada de malo ni de nada del otro mundo. El estado de excepción
Recordemos que estuvo vigente desde el 8 de enero del presente año hasta, bueno, hasta el 7 de abril y se saldó con una veintena de supuestos delincuentes abatidos e identificados por las autoridades como terroristas, así como más de 18.400 detenciones, posible ejecución extrajudicial, como aduce y como supuestamente están demandando al país y al gobierno de Daniel Noboa. En un caso documentado por Human Rights Watch, los soldados asesinaron el 2 de febrero presuntamente en Guayaquil a Carlos Javier Vega, de 19 años. Hirieron a su primo Eduardo Velasco, a quienes las Fuerzas Armadas acusaron de haber supuestamente intentado evadir el control, embistiendo a personal militar, y los calificó de terroristas. Las entrevistas de Human Rights Watch con testigos de familiares y abogados de víctimas, junto con los videos, además de fotografías que serían parte de la evidencia presuntamente, contradicen la versión del ejército. La organización de Human Rights Watch envió este miércoles una carta al presidente del Ecuador, Daniel Noboa, para advertir que su decisión de elevar la lucha contra el crimen organizado a la categoría de conflicto armado internacional carece de sustento y ha contribuido a serias violaciones de derechos humanos por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas. Pues en ese sentido, Daniel Noboa respondió y critica por estar estas entidades buscando que los gobiernos sean un poco flexibles con las normas. Que entre otras cosas, bueno, hay que justificar y entender que sí se entiende y sí se sabe que hay violación por parte de las Fuerzas Armadas, de la policía, contra los civiles, sí, pero son casos y hay que tener las pruebas, y cuando haya pruebas, bueno, también que se les juzgue y también que se les castigue con el peso de la ley a estos militares o policías que de pronto abusan del poder. Pero hay otros casos, créanme, donde hay que actuar con mano firme, porque hay que tratar de combatir a estas bandas a como dé lugar, que son las que tienen azotadas y la economía por el suelo. Daniel Noboa, como decía, ha criticado la manera en que la Human Rights Watch pretende que los gobiernos flexibilicen las normas y los operativos que se vienen adelantando. Además, para nadie es un secreto que mediante los estados de excepción que se han decretado en el gobierno de Daniel Noboa, pues la delincuencia, se han conseguido resultados contundentes, resultados positivos, se han decomisado cantidades de toneladas de droga que pretendían ser sacadas del país, se han capturado personas, a integrantes de bandas criminales, se han impedido delitos, etcétera, etcétera. En ese sentido, Noboa critica que se publiquen fotos. Dice que las violaciones incluyen al menos una aparente ejecución extrajudicial y múltiples. Dice que por publicar fotos trotando tras noche violenta en Ecuador, las violaciones incluyen al menos una aparente ejecución extrajudicial y múltiples casos de detenciones arbitrarias y malos tratos. Critica a la Human Rights Watch, como decíamos ahorita, porque ellos quieren que los gobiernos sean flexibles, pero no podemos darle cancha ni poderles abrirle espacio a las delincuencias ni a los bandidos. Señaló además la Organización Internacional Defensora de Derechos Humanos, tras haber entrevistado a una docena de víctimas de abusos, solicitar informaciones a instituciones del Estado, analizar por lo menos 33 fotografías, videos y revisar expedientes de casos judiciales. Según el derecho internacional, la existencia del conflicto armado depende de un análisis objetivo de criterios, que sí lo hay, señores de la Human Rights Watch, sí lo hay. La declaración del conflicto armado fue acompañada de un estado de excepción mediante el que Noboa militarizó las cárceles, uno de los epicentros de las crisis de violencia en el país, al estar muchas de ellas controladas por las bandas criminales, y también permitió que las Fuerzas Armadas patrullen y participen junto a la policía y en operaciones contra la delincuencia. Y a eso sumémosle la nueva banda que acaba de nacer, una banda que acaba de nacer y autodenominada Los Pepes, que sería otra de las bandas que por estos días está amenazando y está ejecutando a personas, y que ya
según se habla de una limpieza social. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanilla, dejar los comentarios es de mucha importancia. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces.